Buenas, me llamo Francisco Javier Fenomenal y voy a hablar sobre la primera mitad del siglo XIX. Entonces, para comenzar, el siglo XIX estuvo caracterizado por una gran serie de fenómenos y uno de ellos fue la revolución industrial, que permitió el uso de la maquinaria dentro de las fábricas. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver una mujer que está trabajando mediante el uso de las máquinas y también comentar que la revolución industrial comenzó en Inglaterra. Entonces, aparte también de la revolución industrial, también hubo una gran serie de inventos como podemos ver en esta imagen, el ferrocarril que permitió el transporte de mercancías y también de personas, y esto también mejoró las relaciones internacionales entre los países. También otro gran inventos fue el teléfono, que por ejemplo actualmente, si no todo el mundo, pues casi todo el mundo tiene teléfonos. Y ahora por ejemplo estoy grabando con un móvil. Entonces, en esta etapa, voy a comenzar primero en Francia, dio lugar la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué fue la Revolución Francesa? Fue una serie de rebeldías, de conflictos que hubo en este país y que se transmitió también esta ideología a otros países. Entonces, el gran precursor, como podemos ver en esta imagen, fue Napoleón Bonaparte. Entonces, la pintura en esta etapa estuvo reflejada sobre todo en los acontecimientos que fueron abarcando durante esta época. Por ejemplo, en esta imagen que se llama el juramento de los Horacios, podemos ver cómo el padre eh, convence a sus hijos para que juren estamento al Estado y ellos también pongan de riesgo su vida y su bienestar personal al Estado. Y como ya he comentado anteriormente, las pinturas reflejaban todo aquello que acontecía durante esta etapa. Pues por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo Napoleón es coronado en Notre Dame. Y para continuar, esta imagen fue la más representativa de la Revolución Francesa, que se llama La libertad dirigiendo al pueblo. Como podemos ver, representa un conflicto que tuvo lugar en aquella época. Por ejemplo, aquí podemos ver un hombre con escopeta, gente muerta en el suelo. Pero, ¿qué es lo más identificativo de esta imagen? La mujer portando la bandera de Francia y también la mujer está semidesnuda. Entonces, aquí yo quería reflejar el autor fue el símbolo, lo que representaba la bandera de Francia con la mujer portando la bandera. Y otra de las grandes imágenes que tuvo en esta, grandes pinturas, perdón, que tuvo lugar en esta época, fue el oficial el oficial de cazadores a la carga. Como podemos observar, este es un soldado que pertenecía al ejército de Napoleón y se puede observar también que hay un caballo agitado. ¿Pero por qué? Debido a la pólvora que hay o que hubo en aquella situación que estuvo pintando el autor. También podemos, no sé si se refleja bien, pero hay una rueda quemada, también otro caballo portando otra persona, es decir, que también reflejaba el conflicto que voy a comentar anteriormente. Entonces, pasando ahora de Francia, quiero comentar qué ocurrió en Alemania con la arquitectura, que fue muy importante. La arquitectura en Alemania estuvo reflejada por el neoclasicismo. ¿Qué es el neoclasicismo? He puesto dos imágenes que sirvan de ejemplo. El primero es el Panteón en Grecia y el segundo es la Criptoteca de Alemania. Entonces, ¿qué similitudes hay? El rey de Alemania quiso reflejar en sus monumentos los monumentos que representaban la antigua Grecia y la italiana. Por ejemplo, aquí podemos ver que es casi idéntica las columnas con el techo, ¿vale? O sea, es que es igual. Entonces, esto lo quería representar el rey en aquella época. Y de ahí a que se llamara el neoclasicismo. Y otro de los grandes monumentos fue la estatua colosal de Baviera. Eh, He puesto unas imágenes que es de cómo se estuvo construyendo. Aquí vemos dos personas que caminaban por la calle y se quedan
perplejos del tamaño de la cabeza de la estatua. O sea, es inmensa, necesitan de una escalera para, para construirla. Y también hay aquí una serie de personas también trabajando en ella. Y aquí también otra imagen, pero esta es del cuerpo. Varias personas trabajando, ayudándose de una cuerda para transportar la carga, también una escalera como antes he comentado. Y otros monumentos importantes fue Kekich, que fue un monumento a la memoria de los soldados que disputaron las batallas contra los franceses. Por ejemplo, estas figuras que hay son la personificación de soldados que guardan ante el monumento. Entonces, continuando, dentro de este monumento se puede observar que hay 34 ángeles portando escudos de bronce bañados en oro, pero también portando metal de las armas que pudieron recoger durante la batalla, como representando aquello que había acontecido. Aquí otra foto, o sea, es inmenso, podemos ver que hay varias circunferencias de diferente tamaño y aquí hay un grabado, no se puede leer bien lo que hay, pero para añadirlo también. Entonces, ya he comentado un poco sobre Francia y Alemania y ahora para continuar aportando más información sobre el final de la primera etapa de la primera parte del siglo XIX, quiero comenzar con este personaje que se llama William Turner. Entonces, que fue considerado como el precursor del impresionismo. Entonces, ¿qué es el impresionismo? Lo reflejaba él en sus pinturas. En el impresionismo, por ejemplo, este autor se basaba en la objetividad de aquello que veía. Entonces pintaba, sobre todo se reflejaba en objetos que estuvieran en movimiento. De ahí a que las imágenes, por ejemplo, en esta se ve difusa. Ya sé que la imagen no es muy buena de la tele, pero después puede ser un pelín mejor. Mucho mejor, la verdad. Por ejemplo, aquí también se difuso diferentes colores, el cielo reflejando en el mar, lo que aporta ese, ese detalle de que todo está en movimiento. Aquí otra imagen igual, con grandes colores, igual lo mismo, la pintura difusa, el cielo con las nubes, barcos que también están en movimiento. Entonces, eh, durante esta etapa ya me he pasado a mitad del, o sea, ya sobre 1900, 1900 iba a decir, 1800, mitades, 1840, 1850. Esta persona se llama Luis II, rey de Alemania. Entonces, ¿por qué lo meto aquí? ¿Por qué lo comento? Porque le dio mucha importancia a realizar castillos reflejados o que dieron lugar durante la Edad Media. Quería reflejar ese esplendor. Por ejemplo, aquí en este castillo se llama Lindenhof, en el cual, como ya he comentado antes, le transportaba del presente un gran esplendor de lo que es el pasado. Y aquí una imagen de cómo era, o sea, de cómo es una sala, o sea, no se refleja muy bien creo, pero es todo lleno de oro, con una gran iluminación, aquí hay un arco de la puerta, súper grande también, ¿vale? O sea que en lujuria, vamos. Y otro castillo es el de, perdón, Neuschwanstein, que ya he comentado anteriormente, le daba mucho aprecio a la Edad Media. Entonces, esto fue en Alemania durante esa etapa. Entonces, ya sé que te gusta mucho Rebeca la Torre Eiffel. Eh, otra, otro gran monumento, pero ahora pasamos de la escayola al metal. Eh, Se construyó creo que a finales de, o sea, sobre 1870, pero empezaron a realizarlo durante también esa etapa que comentaba anteriormente, y fue la Torre Eiffel. Fue un cambio, como ya comentaba anteriormente, del uso de la escayola al metal. Por ejemplo, también se basaba también en un soporte que pudiera también soportar todo el peso que se colocaba arriba.
y vamos, yo no lo he visto en persona, pero debe ser increíble. Lo es. Sí. Y otra, otra, otro momento fue la ópera. Entonces, en aquella época, la burguesía alta te quería dar la imagen de que tenía mucho dinero, que gastarse mucho dinero. Entonces, por eso construyeron este edificio. Entonces, para poner en situación, costó unos 50 millones en aquella moneda, creo que era franco. Y esta es una imagen del interior, o sea, es increíble. Un montón de iluminación, lámparas, un pasillo gigantesco, muchas sillas para poder sentarse ahí, ¿vale? O sea, que es una completa lujuria, vamos. Y otra, Lujuria no, lujoso. eso, lujoso, perdón. Entonces, otro de los grandes construcciones fue el canal del río. Sí, el canal del río. Entonces, como podemos observar, también está construido pues por metal para que la gente pasara de una zona a otra y sobre todo fue muy importante ya que permitió el transporte del agua hacia las zonas urbanas. Ahora ya he comentado sobre Francia y Alemania y un poco de Inglaterra de la importancia de la revolución industrial y ahora voy a enfocarme a una de al mejor personaje artístico que ha tenido España en su historia y uno de los mejores autores que ha tenido el mundo dentro de la época artística, que fue Francisco de Goya. Entonces, Francisco de Goya, primeramente, fue encargado para elaborar los cartujos. Entonces, ¿qué fue los cartujos? Era la elaboración de 11 retratos representados por la Virgen María. Entonces, estos retratos que aparecen aquí, estas pinturas, no fueron. Los últimos que elaboraron fueron los franceses. Entonces, ¿qué pasó? Que Francisco de Goya, primeramente, lo pintó sobre la escayola. ¿Vale? El lienzo fue sobre la escayola. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo se disecó, hubo moho, entonces las pinturas no reflejaban aquello que había dibujado, por lo tanto tuvieron que repintarlas. Luego, otra pintura que también fue caracterizada por Goya es una de estas, de la misma temática, entonces, perdón, una de estas pinturas eran muy representativas dentro de las casas de la alta burguesía. ¿Por qué? Como es que no se le aprecia bien. Sí, le pongo el zoom. Le ¿Sí? estoy poniendo el zoom a todas. Vale. Joder, ¿cómo estoy? Como iba diciendo, representaba una pintura sobre la burguesía digo, sobre la clase baja. ¿Qué pasaba en esta pintura? ¿Por qué lo tenían en su casa gente de la burguesía alta una imagen sobre la clase baja? Lo que pasó era que reflejaba conflictos que se daban en esas situaciones que el pintor, en este caso Goya lo reflejaba en sus pinturas, y en este caso era, por ejemplo, un conflicto sobre apuestas. ¿Qué pasa? Que esas situaciones en la burguesía alta pues no se daban, entonces era un poco cómico para ellos y lo tenían en sus casas. Y esta pintura también fue muy importante, ya que esta persona, enfocada un pelín, Está enfocado. esta persona es ciega y aquí una persona que pertenece a la burguesía alta va a darle dinero a esta persona. Entonces, Goya, como se puede ver, refleja la vestimenta de que la burguesía alta a esta persona y también la iluminación sobre esta persona. ¿Qué vas más adelante? Goya fue encargado como pintor de la corona por este hombre, por el rey. Entonces, este fue el primer retrato que hizo y fue muy característico, no se ve aquí, pero en el collar del perro aparece su nombre. Y esta pintura es muy característica por ese detalle. Entonces, Goya, aparte de las pinturas que anteriormente había hecho, también era muy importante y ha sido uno de los mejores en toda Europa, en la historia de Europa,
sobre la pintura de retratos de mujeres y el mejor en toda España. No se vería nada. Las flores, el vestido perfecto, o sea, por ejemplo aquí también las flores, los lazos, el rostro, el maquillaje, ¿vale? O sea, fue perfecto. Es que aquí no se refleja muy bien, pero queda esa información. Entonces, lo importante es esta pintura que especulan que fuera la duquesa de Alba. Entonces, lo impactante en aquella época fue que estuviera desnuda, ya que en aquella época, pues las mujeres vestían con ropa. Entonces, Goya realizó, sí, Ahora también vestimos con ropa. ya, pero muchas no. Eh, y eso, fue muy impactante en la, es que me hace reírme. En aquella época, esto es serio, en aquella época y quiso dar esa puncelada Goya para restar una diferencia entre las otras pinturas. Esta pintura retrata a la familia real, que fue encargada también para Goya. Aquí podemos ver al rey y este es Alfonso VII, este niño. Y el resto, pues los integrantes de la corona real. Entonces, hubo un, hubo un detalle, no, un suceso que a Goya le pasó factura y le marcó como autor, o sea, le marcó como la vida profesional, ¿vale? Que fue el quedarse sordo. Entonces, el que se quedaba sordo, perdón, la sordera le hizo ver la vida de manera diferente. Entonces, para comprobar la diferencia, esto es una imagen sobre el Prado de San Isidro. Se llama la Pradera San Isidro. ¿Vale? Aquí podemos ver que está todo muy bonito. La mujer portando sus vestidos, blanco, alegría. Entonces, pasó. Esta fue. No sé en qué año fue, pero esta fue 40 años después. Esta siguiente diapositiva. Es todo lo contrario. Todo negro, las primeras personas queda reflejado el grito de la romería, pero queda sobre todo marcado el rostro de las personas, irreal, o sea, completamente diferente, ¿vale? O sea, la diferencia son 40 años. Entonces, la siguiente diapositiva, quiero comentar que Goya también tuvo dos etapas, como ya he dicho antes. Entonces, en la segunda etapa hizo una serie de grabados que se llama Pinturas Negras. Y en esta pintura que se llama El Colosal, lo que voy a reflejar en esta foto, en esta pintura, perdón, Goya, es que algo malo, maligno, yacía sobre la humanidad. Y una de las pinturas más dramáticas de la historia del arte es esta que aparece a continuación, que se llama Los fusilamientos de 3 de mayo. Entonces, reflejaba el miedo de estas personas a ser disparadas por aquellas personas que, o sea, por el ejército, ¿vale? Entonces, lo característico de esta imagen, ya comentaba anteriormente, que es el miedo. Goya no refleja las caras de aquellas que están disparando, también refleja la sangre en el suelo, las personas muertas, las personas tapándose porque no quieren ser disparadas. De ahí a que fuera muy dramático y ha sido una de las pinturas más representativas de la historia del arte. Más adelante, Goya hizo una serie de grabados sobre la tauromaquia. En total hizo 34 y esta representa la número 23. Otra pintura más importante que fue para Goya fue esta, que se llama Saturno devorando a sus hijos. Representa al dios Cronos. Lo siento. Sí, representa al dios Cronos, es que no estaba seguro. Representa al dios Cronos y lo que quiere reflejar esta imagen es como para Goya el tiempo le consumía. Por ello dibujó al dios Cronos como primero representaba esta imagen de que devoraba a sus hijos porque tenía miedo a que fuera detonado por uno de estos, pero también Goya en doble sentido quería ya como que la vida estaba consumiendo y que como ya he comentado anteriormente, la vida la veía de otra manera. Otra de las imágenes es esta que se llama, otras pinturas, perdón, se llama Dos viejos comiendo,
que representa también a las pinturas negras. Y aquí podemos ver también una persona anciana comiendo y otra persona que apenas tiene piel y como también está consumiendo la vida. Y para terminar, otra de las pinturas más importantes de Goya fue el acuarel, y lo que representa también esta pintura fue el color negro, un montón de personas alrededor también, como he comentado, irreal. Entonces, no sé si se ve bien, pero hay una figura entre todas ellas que hay una mujer justo al lado, en primera fila, ante el resto de las otras personas, ¿vale? Y también era un objeto que lo marca bien Goya. Entonces, para terminar, en el Museo del Prado podemos encontrar 130 pinturas de Goya y animo a todo el mundo a ir a verlas. Yo personalmente las he visto ya y fue una gran experiencia. Y eso es todo.